Hola, muy buenas tardes, mi querida familia. Dios te bendiga. A mí me da mucho gusto volver a saludarte esta semana para desearte que el Señor continúe al control de tu vida, te bendiga, dirija tus planes. Él sea el autor y el consumador de cada proyecto, de cada sueño. Caminar de la mano de aquel que conoce el fin desde el principio es la garantía del éxito que tenemos en todas las cosas, inclusive cuando tenemos situaciones donde no todo sale de acuerdo a nuestros deseos. Podemos ver cuando confiamos en Dios que detrás de ello hay una voluntad que juega a favor nuestro, porque pues somos la niña de los ojos de nuestro Dios. Así que el Señor nos quiere bendecir. Deseo que Él siga continuando al control de tu vida durante el resto de la semana. Y yo feliz de compartir contigo un nuevo tema de estudio trimestral. Un estudio que nos va a acompañar durante el mes de abril, mayo y junio hasta mitad de año. Un pequeño error en la conexión que se titula Creciendo en nuestra relación con Dios, ¿ok? Yo creo que es un tema, estuve leyendo la introducción, es una autora que el Señor ha inspirado para escribir esta lección hermosa que tiene tanto que ver con nuestras necesidades espirituales, con el diario vivir en la batalla como cristiano. Me parece que va a ser una lección ligera, una lección ideal también para nuestros hijos, nuestros jóvenes. No la veo una lección profunda, pero la veo indispensable, ¿ok? ¿Cuántos no necesitamos crecer en nuestra relación con Dios? Yo creo que absolutamente todos. Entonces, la lección número 1, la lección para este trimestre, se titula Evalúate, ¿ok? Evalúate. Evalúate tú a ti mismo y pídele a Dios que te escudriñe porque nosotros no nos conocemos tanto a nosotros mismos como Dios, el que nos creó. El ser humano a veces se puede autoengañar. O somos expertos evaluando la vida y la forma de actuar de los demás, pero ¿cuán dispuestos estamos a evaluarnos, a autocriticarnos en pro del crecimiento, de entender nuestra condición? Entonces la lección de esta semana se titula así y tiene que ver precisamente con esa necesidad urgente que nosotros tenemos de mirar y revisar cómo estamos, cómo está nuestra vida espiritual y nuestra conexión con Dios. Entonces, es una invitación directa a que esto tiene que cada día ser más grande, más íntimo, más fuerte, más constante. Esto nos debe animar a que a través de la oración, a través del estudio de la palabra, mi vida se fortalezca. ¿Por qué razón? Bueno, porque en la medida en que yo me relaciono con Él, voy a poder parecerme más a Él y seguir el ejemplo que Él nos ha dejado para vivir una vida espiritual significativa, ¿ok? Una vida que vaya o salga de la rutina diaria, de la monotonía espiritual. Una vida que a veces creemos que por algún día haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador ya eso es suficiente, o pertenecer a X denominación, eso nos da alguna garantía de salvación. La salvación está en Cristo, más nada, no en una denominación específica. Yo pertenezco a una, pero mi salvación no depende de la denominación a la cual yo pertenezco. Pertenece y depende es del sacrificio que Cristo hizo por mí para salvarme y de cuán dispuesto yo estoy a abrazar y aceptar ese don que Él me ha dado de la salvación. El versículo de memoria para este día dice: como el Padre me amó, también yo los he amado. Y esto es interesante porque siempre surge una pregunta: ¿quién ama más? ¿Ama más el Padre o ama más el Hijo? ¿Ama más Dios o Jesucristo? Y a veces pareciera que Jesús ama más que Dios el Padre. Que entonces Dios el Hijo es el que está allí como que apaciguando la ira de Dios el Padre, intercediendo por nosotros para que Él no nos haga daño o para que seamos aceptados por Él. Claro que no. Acá dice claramente: como el Padre me amó, también yo los he amado. Pero también dice que en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar a lo más preciado que Él tenía, a su único hijo. Entonces, esta lección nos va a situar dentro del contexto de los mensajes a las 7 iglesias, destacando especialmente el mensaje a la Odisea, que es la iglesia de los últimos días. Está representado con la condición espiritual del pueblo de Dios para los últimos días, donde lamentablemente es una iglesia que demuestra el autoengaño que nosotros a veces tenemos de creer, como ya dije hace un momento, de que por haber aceptado a Cristo, ya después salvo ahora y salvo para siempre. Entonces, más que un estudio teórico, es un llamado personal a examinar nuestra condición espiritual y responder al amor de Dios, que quiere tener una relación íntima con nosotros. La parte del domingo se titula Nuestra condición. Y te pregunto, ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición originalmente antes del pecado, ¿ok? ¿Cuál era? Una condición donde Dios creó al hombre para que el hombre viviera eternamente, ¿sí? Ahora, después que entra el pecado, ¿cuál es la condición del hombre? Está condenado a muerte, ¿sí? Porque así como por uno, dice que por uno que pecó, pasó la muerte a todos. Suena injusto. Pero después dice, ¿verdad? Como dice el dicho, lo que igual no es trampa. Pero por la obediencia y la vida que gana aquel que se humanó y vivió perfectamente y ganó la vida, ¿ok? Y nos la da como regalo, ahora por este que vivió y venció, ahora la vida eterna y el perdón y la restauración pasa a todos aquellos que son absolutamente todos los seres humanos que nacen en pecado, pero que en Cristo tenemos la oportunidad de restauración. Entonces, después que entra el pecado, nuestra condición ¿cuál es? Una condición caída, una condición de enemistad con Dios. Se describe de esa manera en la palabra de Dios. Todos nos hemos descarriado. Lo natural en nosotros es huir de Dios y un Dios que nos persigue. Todos estamos necesitados de la gracia divina porque no hay justo ni aun uno. Ahora, ¿cómo tú realmente te ves? ¿Tú te ves realmente como una persona probablemente buena y justa? Si te comparas con los demás, probablemente vas a decir, no, yo soy una persona grande, especial. Yo no padezco de esto, de aquello. Yo no soy como el otro. Pero yo no me puedo medir con los demás. Yo me tengo que medir con la perfección y la santidad de Cristo Jesús. Y cuando Él es mi meta, mi ejemplo, y es el estándar, y yo procuro asemejarme a Él, sencillamente ahí yo me voy a dar cuenta cuánto me falta y voy a estar dispuesto a declarar, Señor, ten piedad de mí, ayúdame, transfórmame. Entonces aquí hay un mensaje para la iglesia de hoy día, para los cristianos de hoy día, que al parecer no están conscientes de su condición y el Señor les tiene que decir lo que dice en Apocalipsis 3, 15 y 16. Él declara, yo conozco tus obras. Él nos conoce. De Él no nos podemos esconder. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si me fuera a lo más alto, allí estás tú. A lo más profundo, allí tú estás. A donde yo me vaya, Dios me ve. Y eso no es una mala noticia para aquel rebelde, pero para aquel que en su estado de imperfección, que lo tenemos todo, queremos ser transformados de gloria en gloria. Qué bueno es saber que no podemos, no hay ningún lugar a donde Dios no tenga acceso a nosotros y no nos mire y no nos protege y no nos guarde. Para mí es una maravillosa noticia saber que donde yo estoy, Él siempre está. Porque, bueno, el que se quiere esconder de Dios tampoco lo va a lograr. Pero entonces Él dice, yo conozco tus obras. Y dice, yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. Y Él dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero resulta que no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, Él declara allí la palabra, es la peor condición que hay. Y es una condición que Dios aborrece, porque o sea, no hay nada que haga más daño a la causa del evangelio que un cristianismo mal representado. Creo que más esperanza hay para alguien que de repente ha decidido no entregarse al Señor,
Creo que hay más esperanza para esa persona que para alguien que decide jugar con esta relación, jugar con el pecado y estar como la moneda de la parábola, perdido en casa, que no nos damos cuenta de nuestra condición. Creo que esta es la peor condición. Cuando se presenta la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, creo que la peor condición es la de la moneda perdida. Entonces el tibio está relacionado con la moneda perdida. Alguien que puede estar perdido en casa, alguien que puede sentir que está bien porque está perteneciendo a una iglesia, a una denominación, pero en cuanto a la relación con Dios está perdido. Entonces él dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y aunque esta es una expresión fuerte, es una declaración honesta de una vida, como dije, espiritual, que es indiferente, que es cómoda, que no cree tener necesidad de nada. El problema es que, como te digo, muchas veces pensamos que estamos bien. Yo doy ofrenda, yo voy a un culto, yo hago obras de caridad. Pero resulta que acá en el versículo 17 de Apocalipsis, del capítulo 3, dice, porque tú dices, aquí se presenta un autoengaño, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te voy a declarar tu verdadera condición. Tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces aquí, como ya dije, vemos un autoengaño humano frente a la verdadera condición en la que Dios sabe que nosotros estamos. Ahora, el tema aquí es un tema de diagnóstico, pero donde Dios no se complace con darnos un mal diagnóstico, ni restregarnos en la cara, mira tu condición, tú no sirves para nada. Nunca esa es la intención, sino que Él junto con la declaración que da o el diagnóstico que nos da, Él nos ofrece la cura, Él nos da la solución. Allí por eso Él dice en el versículo 18 y 19, por lo tanto, yo te aconsejo para que esto deje de ser así, que compres de mí, no de nadie más, sino de mí, que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, tú que estás desnudo, y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Entonces el Señor nos está dando la solución. ¿Ok? Es una condición complicada, que puedes tú estar en una condición terrible, ¿ok? Muy alejado o autoengañado, sin embargo con esperanza, porque Cristo nunca nos deja de amar ni nos rechaza. Primero, entonces, antes de mandar cualquier tipo de reprensión, Él nos va a atraer, como dice la palabra de Dios, con cuerdas de amor. Nos muestra la condición y nos muestra la invitación a que esa es tu condición, pero yo te puedo sanar, para llevarnos a una relación viva y transformadora gracias a Él y a sus méritos. Ahora, el día lunes dice, continúa con este tema. Se llama amonestación, arrepentimiento y recompensa. El Señor nos amonesta. El Señor nos hace ver nuestra condición. Pero como te digo, no para rechazarnos, no para ridiculizarnos, no para exponernos, sino que es un tratamiento de amor. Hijo, mira tu condición, ¿entiende? Y yo no estoy contento con tu condición. Pero entonces dice Apocalipsis 3:19, la manera de cómo Dios actúa muy distinta a la nuestra. Porque Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si yo no te amara, yo te pudiera haber dejado olvidado a tu propia suerte, porque yo te lo di todo y tú te rebelaste. Pudiera haberle dicho Dios en el Edén a Adán y a Eva. Y sin embargo, en el mismo momento en que el hombre comete pecado, allí mismo se pone en ejecución el plan de salvación que estaba ideado antes de la fundación del mundo como un plan emergente. Y enseguida Dios le da la promesa de que yo voy a entregarme por ti, yo voy a cubrir tu desnudez. Tú solo tienes que aceptar este regalo de salvación. Entonces, desde siempre, desde el cielo, incluso con la rebelión de Lucifer, hasta el Edén, hasta nuestros días y hasta la eternidad, siempre el corazón de Dios va a ser movido por un corazón lleno de amor, pero también lleno de justicia.
Entonces por eso él dice, yo te reprendo es porque te amo. Yo te reprendo es para rescatarte, ¿ok? Para llevarte a una relación más profunda y genuina conmigo. Siempre la iniciativa divina está presente para la salvación. Entonces muchas veces nosotros no percibimos nuestra condición. Entonces él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Está allí tocando Dios? ¿Ha tocado la puerta de tu corazón? La mía la ha tocado durante toda mi vida. ¿Y cuántas veces no le hemos rechazado? Entonces él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener intimidad. Pero es un Dios que es respetuoso, es un Dios que no impone su presencia. Como alguien pintó una vez esa figura de un Jesús elegante y alto y tierno tocando a la puerta, pero curiosamente es una puerta que no se le ve manilla ni cerradura por fuera, indicando de que solo se puede abrir por dentro. Dios no lo va a forzar porque Él respeta tu libertad. Podría hacerlo, pero no nos creó así. Nos dotó de libre albedrío. Pero Él te llama y te llama y toca y toca y toca y te dice, te atraigo, te he intentado atraer con cuerdas de amor, de misericordia. Y llega un punto en el que Dios dice, bueno, lamentablemente nos volvemos a Dios entonces cuando tenemos el agua en el cuello y hay ocasiones en las que Dios a veces tiene que permitir algunas cosas. Entonces la amonestación de Dios siempre va a tener un propósito redentor. Es llevarte y llevarme al arrepentimiento, a la restauración y a la comunión con Él. No es la ira como la ira tuya y la mía, la ira humana, sino que es una intervención de amor que busca salvar, que busca rescatar. Y la decisión nuestra, ¿cuál es? Oye, abramos la puerta, deja al Salvador entrar, ¿sí? Y cuando lo dejamos entrar, Él lo va a transformar todo. Dice el martes, amor eterno, ¿sí? Ese día entonces allí hablamos de que en medio de nuestra condición débil, no solo Él nos señala el problema, sino que como dice, nos presenta la solución y nos presenta la recompensa. Mira, esta es tu condición, hijito, pero yo no he dejado de amarte. Esta es tu condición, este es tu diagnóstico, pero aquí está la solución. Hijito, la solución es déjame entrar y yo voy a poner en ti tanto el querer como el hacer. Vamos a trabajar juntos. Todo aquello que tú no puedes, yo lo voy a poder por ti si me lo permites. Y finalmente te ofrece la recompensa declarada en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, fíjate tú, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que la victoria no depende realmente de nuestra fuerza, sino de aquel que ya venció por nosotros. Entonces aquí esto denota que lo que Dios quiere es volver a la comunión con nosotros. A lo largo de toda la Escritura nos damos cuenta que el hilo que conduce la historia bíblica es un Dios que quiere estar con sus hijos y nosotros huimos y Él entonces quiere que volvamos a Él. Porque ¿qué padre no quiere que su hijo vuelva? Si nosotros en nuestro estado pecaminoso y dañado, pues no soportamos tener a nuestros hijos lejos, no importa cuán rebeldes ellos sean, los amamos. Imagínate el Señor. Y en la historia bíblica encontramos esta tendencia repetidamente. En Génesis 2 y 3 vemos cómo Dios es el que busca a Adán y a Eva cuando estos se alejaron, se escondieron. Es Dios quien los busca. Allí lo vemos, ¿verdad? Mostrando que Él quería estar de nuevo cerca de ellos. Cuando el hombre se esconde, Él entonces les busca. En Génesis 5:24 dice que estaba un Dios buscando a Enoc, procurando a Enoc, caminando con Enoc diariamente. Y un Enoc que decide caminar con Dios y dice que caminó y caminó Enoc con Dios hasta que Dios se lo llevó. Se fue al cielo sin ver muerte. Vemos entonces que esa fue una relación íntima, ideal, como la que Él quiere que tengamos tú y yo. En Génesis 6:13, allí también Dios
lo hace con Noé. Le revela el plan de salvación, mostrando el arca de la salvación para que volvamos a estar en comunión y en obediencia. En Génesis 12, 1 a 4, también tenemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Sal de allí, sal de donde está, sal de Ur, de los caldeos, que yo te voy a llevar a una tierra maravillosa porque te quiero bendecir y quiero entonces que tú puedas tener y vivir y alcanzar un propósito mayor. En Éxodo 34, 29, también se presenta esa misma comunión con Moisés, que dice que al estar en comunión con Dios, cerca de Dios, cuando bajó allí del monte, su rostro resplandecía porque había estado delante de la presencia de Dios. Entonces te das cuenta cómo, y hay muchos más ejemplos, donde en la Escritura siempre lo que se presenta es el deseo de Dios de transformarnos a nosotros estar delante de su presencia. Entonces, puede actuar de diferente manera, pero con un mismo propósito. Te quiere y me quiere de vuelta, cerca de Él. Por eso dice el texto que hemos repetido, Jeremías 3:13, con amor eterno te he amado, y por eso es que yo te prolongo y te prolongo mi misericordia. Pero mi querido, qué triste decirlo, un día la puerta de la gracia se cerrará, y no significa que un día Dios te dejará de amar. Pero un día, por amor a sí mismo, a su nombre, por precisamente nosotros devolvernos la restauración que Él ha prometido, un día la puerta de la gracia como la del arca se cerrará. Y bueno, Dios, respetando el libre albedrío, aquel que no haya querido, finalmente entonces recibirá muerte eterna frente a la oferta de vida eterna, que es lo que Él quiere darnos a absolutamente todos. Así que entonces, si hay distancia de tu parte, si tú te has resistido a esta comunión íntima con Dios, pues bueno, es tiempo de volver. No importa cuán lejos te hayas ido o me haya ido, Él te puede restaurar con su amor eterno. El día miércoles entonces dice algo importantísimo. ¿Cuál es mi condición? Recapitulemos. Bueno, producto del pecado, lejos de Dios, pero Él me atrae con cuerdas de amor. Él me dice, hijito, ábreme la puerta. Entonces, Él, una vez que yo le abro la puerta, transforma mi vida. Soy una nueva criatura. Pero después entonces, allí acaba todo. Claro que sí, la justificación ocurre en un instante, pero resulta que ahora yo debo permanecer, ¿sí? Entonces, allí en Juan 15, 4 y 5, Él dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí Jesús declara o deja claro de que la vida cristiana consiste en estar cerca de Él, no en hacer o no hacer. O sea, ese no es el punto más importante, que lo vamos a ampliar en el siguiente día, sino que aquí la invitación es esa. Dice allí el versículo 9 de Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, que es el texto de memoria. Por lo tanto, permaneced en mi amor. Es decir, que la base no es obedecer por obligación, sino estar tan estrechamente relacionado con Él que se cumpla de que mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Porque qué cosa tan mal es estar con alguien a quien tú no amas, pero qué deleite es estar con alguien a quien yo amo. Quiero pasar todo mi tiempo con Él, quiero agradarle, quiero servirle. Me agrada su compañía, lo doy todo por amor, de una manera voluntaria. Me place servirle y amarle, ¿sí? Así que entonces ese es el ideal. Ahora, la ilustración de la vid, que era muy famosa en aquel entonces y dentro del contexto, cuando Jesús da esta parábola, dice que los pámpanos, esa declaración de la vid y los pámpanos, es la lección de que nosotros por nosotros mismos no podemos producir frutos. No, y a veces nos concentramos en eso nosotros, o como iglesia pretendemos que las personas que vienen a la iglesia primero sean transformadas en el sentido de conducta, deje de hacer, y ahora haga esto, haga aquello. Claro que no. Nosotros tenemos que predicar un evangelio ¿de qué? De reconciliación con Dios y entre nosotros con nuestro prójimo. Así es como debe ocurrir. Y después vendrá como añadidura y como consecuencia natural una transformación de conducta, ¿sí? Pero en esos momentos, digamos,
difíciles en los que nosotros, por los problemas que tenemos, nos alejamos de Dios y no permanecemos. Entonces, por las pruebas, por cualquier cosa que sufrimos, el llamado de Dios es: no te alejes, permanece, permanece. Entonces, ese es el verdadero antídoto para la tibieza espiritual que se declara a la Odisea. Eres tibio. ¿Por qué? Porque no te mantienes, porque no permaneces, porque no te acercas a mí a través del estudio de la palabra, a través de la oración, ¿sí? O porque a veces te crees indigno y crees que debes primero mejorar para ser aceptado por mí. Claro que no. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Así que es importante que entendamos que la batalla de la fe es nosotros permanecer unidos a la fuente, ¿sí? A la fuente de poder, unido a aquel que nos ama. ¿Por qué? Como dice la parte del jueves, Él es el que va a transformar nuestra vida internamente. Así como dice el jueves, la savia, que está representada por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Vamos a poder mantener una conexión viva con Dios. Cuando Él se fue y los discípulos estaban tristes, Él les dijo: no os dejaré huérfanos. Ahora será mejor porque yo estoy ahora limitado por el tiempo y la distancia, pero ahora yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo, cuando nosotros dependemos de Él y dejamos que Él opere en nuestra vida, va a tener sentido nuestra vida cristiana. Podemos asistir a la iglesia, podemos ministrar, podemos hacer muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo no es quien nos domina, no tenemos amor. Y cuando no tenemos amor, nada de lo que hacemos tiene sentido. Entonces es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque aún los actos de justicia, sin el amor de Cristo habitando en nuestro corazón, son actos pecaminosos. Y eso solo lo logramos a través de la presencia del Espíritu Santo. Él es la savia. ¿Ok? Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos revela a Jesús, como leemos en Romanos 8, 9 al 11. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en vosotros. Entonces, Él no solo nos da la fuerza para permanecer, sino que es el que nos permite que nosotros crezcamos y demos frutos verdaderos, reflejando el amor de Cristo en nuestra vida diaria. Así que permanecer en Cristo no es un esfuerzo aislado, sino que requiere nuestra decisión y una lucha, porque sí es verdad. Como humanos nos tendemos a alejar, a enfriar, y la lucha es que yo voy a estar allí, Señor. Hoy no tengo deseos de orar, pero yo permanezco. Yo voy a ir a tu palabra, aunque hoy tenga una tribulación, una lucha, pero allí al ir a tu palabra, al colocarme de rodillas, acostado como sea, y elevar e invocar tu nombre, tú me vas a traer sanidad, me vas a traer paz, sosiego, esperanza. Esa es la lucha de nosotros como cristianos, permanecer unidos a la vida. El Espíritu Santo, que es la savia, va a nutrir entonces como nutre el tronco y las ramas para que den fruto. Es el Espíritu Santo entonces que nos va a nutrir, revelándonos al Padre, ¿verdad? Atrayéndonos hacia Él y dándonos el poder para nosotros hacer su voluntad de una manera espontánea y feliz. Entonces, esta lección nos recuerda de que la vida cristiana es una vida cristiana que no tiene que ser aburrida, que no es monótona, que es dinámica, que depende del Espíritu Santo guiándonos y dándonos poder para nosotros poder florecer plenamente y permanentemente e ir avanzando como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, mi querido, llegamos al final de esta lección. Ha sido una lección linda que nos invita a evaluar cómo está nuestra relación con Dios, a abrirnos a su influencia, la del Espíritu Santo, porque como hemos visto, incluso siempre Dios ha tenido un plan que es redimirnos, es restablecer la relación rota con la humanidad a través de Jesucristo. Entonces la invitación es a permanecer en Jesús, a recibir diariamente la savia de su Espíritu Santo para que tu vida y mi vida den fruto, como la vid que se nutre de la savia que fluye desde la cepa, ¿verdad? Y se extiende hasta las ramas y permite entonces que estas ramas puedan dar frutos. Así que hay un pensamiento hermoso allí de la hermana Huay en el día viernes que nos recuerda que así como un sarmiento seco solo puede florecer si está conectado a la vid, nuestra vida espiritual que tal vez se sienta seca,
puede dejar de estar seca. Si así como ese valle de los huesos secos, gracias al Espíritu Santo, pueden volver a tener vida. Yo no sé cómo tú te encuentras. Yo muchas veces en mi vida me he sentido así, atribulado, triste, probado, desanimado, alejado. Pero gracias al Señor, Él nunca me ha abandonado y Él siempre me ha levantado y ha puesto mi pie de nuevo en roca. Y la invitación es a nosotros seguir, recibiendo diariamente entonces ese llamado o dejarnos atraer con esas cuerdas de amor. Entonces dice que esto requiere, decía el pensamiento de la hermana White el día viernes, una relación constante, fibra a fibra, donde la vida de Jesús fluye en nosotros y nos capacita para producir un fruto verdadero. Así que yo te recomiendo que vayas de rodillas delante del Señor, le digas: Señor, atráeme hacia ti, quizás he estado alejado, quiero estar de nuevo cerca de ti, sabiendo que tú me amas a pesar de mis errores. Esta condición laodicense que tengo no está bien, no te agrada, no quiero ser tibio, quiero ser escaliente, quiero ir contigo en serio. Y yo sé que esta va a ser una lección maravillosa que nos va a permitir mantenernos firmes y que el Señor nos sostenga hasta el final, porque el que ha de venir pronto vendrá y nos salvará, y esa es la meta. La meta es hacer su voluntad, ver su rostro y poder estar un día delante de su presencia. Qué linda lección. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Te invito a que aproveches este estudio, está lindo. Si no tienes el folleto físico, lo tienes en el internet, lo tienes los repasos en YouTube. Hemos dado este repaso con mucho cariño, tú lo puedes compartir, porque si lo compartes te conviertes en un canal de bendición. Si le das un me gusta, entonces esto se reproduce y llega a más personas. Te puedes suscribir al canal y el canal entonces va a permitir que pueda aumentar en suscriptores para que la verdad del evangelio pueda llegar a más personas. Dios te bendiga, un resto de semana con la bendición del Señor. Es mi deseo y es mi oración para ti. Chao.